Un saludo muy especial, muy cordial con quienes se conectan para vivir este séptimo aposento de la tercera morada que vamos a dar inicio en pocos minutos. Antes quiero agradecerte por estar conmigo, gracias por perseverar. Después de este viene el octavo aposento y voy a cerrar este ciclo de retiros espirituales digitales, por lo menos por ahora, porque voy a iniciar, o mejor, reiniciar, recomenzar la presencialidad de los retiros, que son algo muy especial cuando nos reunimos, nos podemos ver cara a cara, compartir en grupo, conocer otras personas, ir a diferentes lugares y voy a comenzarlos muy prontamente. Esto quiere decir que vamos a tener en la página web, a través de YouTube, solamente Hambre de Dios. Voy a continuar con este espacio para que sigamos alimentándonos de la palabra de Dios y también agradezco que compartas con otros para que se conecten conmigo a través de esta enseñanza que hacemos en Hambre de Dios. Vamos a iniciar nuestro séptimo aposento, pero no se te olvide tener en cuenta, primero que todo, las siguientes recomendaciones para entrar en todos los aposentos. Nunca las olvides. Silencio. Nada forzado. Escribir mucho. No hablar con nadie. No leer. No comer y sí orar. Vamos a disponernos. Recuerda los ejercicios de relajación física para que los hagas en este momento. Ahora haz los ejercicios de control de la respiración. Finalmente, control cardíaco. Consiente tu corazón, consiéntete a ti mismo. Entonces la madre de los Zebedeos se acercó a Jesús con sus hijos y se arrodilló para pedirle un favor. Él le preguntó, ¿qué quieres? Ella contestó, manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando tú reines. Jesús respondió, no saben lo que piden. ¿Puede beber el cáliz de amargura que yo voy a beber? Ellos dijeron, sí, podemos. Jesús les respondió, beberán mi cáliz, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes lo ha reservado mi Padre. Al oír aquello, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los jefes de las naciones los gobiernan tiránicamente y que los dirigentes los oprimen. No debe ser así entre ustedes. El que quiera ser importante entre ustedes, sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. He querido comenzar con este texto bíblico del Evangelio de San Mateo, que lo encontramos también en Marcos, en Juan, en Lucas, con estas mismas expresiones, y esto que es, ante todo,
el sentido del servicio desde Jesús. He querido comenzar el séptimo aposento de la tercera morada con este texto bíblico del Evangelio de San Mateo, que está también en los demás evangelios acerca del servicio, porque este es el aposento que le he puesto por nombre la llamada al servicio. Ya hemos hablado que la tercera morada, en la que se hace una lucha contra la razón, y no digo lucha como una pelea, sino como una disposición a que el alma tenga prioridad en nuestra vida, que le demos el lugar que se merece el alma, porque el alma es eterna, en ella está la verdad, en ella nos encontramos con Dios, con lo infinito, con lo eterno. Por eso es tan fundamental. Y este tema sí que es importante que lo tratemos y que lo compartamos en este aposento, en este momento tan especial que vamos de nuestros retiros espirituales. El servicio, la llamada a ser servidores unos de otros, como le dice Jesús a sus discípulos. ¿Y qué tal que nosotros entendamos lo siguiente? El servicio ante todo a los demás tiene muchas formas, adopta muchas formas. Por ejemplo, yo descubrí en mi vida personal esas ganas de servir desde muy niño. Siempre me incliné por esto tan importante que es servir. Me gustó siempre desde niño. Puede dar testimonio de esto muchas personas que yo desde muy niño en mi colegio, yo estudié en un colegio de religiosos de los hermanos maristas, la primaria, en mi ciudad natal, Manizales, Caldas, Colombia, y allí en el colegio yo desde muy niño me acerqué a mi rector, el hermano Raúl, que recuerdo con cariño y gratitud, y le dije, hermano, yo quiero hacer un grupo. Y yo era un niño como de 10, 11 años y me dice, ¿y cómo se va a llamar tu grupo? Yo le dije, se va a llamar MÁS. ¿Y qué quiere decir MÁS? Y le dije, Movimiento de Acción Social. Porque yo quería servir a mis amigos. Y yo quería estudiar medicina. Desde muy niño me gustaba la medicina y por eso aprendí primeros auxilios y dije, yo quiero ayudarle a los niños que de pronto se aporrean. Pero lo más importante, le dije con otro amiguito, compañero del colegio, le dijimos, lo más importante que queremos hacer es celebrar nuestros cumpleaños, que nos dé un lugar para nosotros poder celebrar el cumpleaños y poder realizar nuestras actividades. Y él siempre me apoyó. Luego quise fundar, como mi colegio se llamaba el Colegio de Cristo, fundar la Escuela Menor de Cristo, que la hacía en el garaje de mi casa, con mis dos hermanos menores, con los vecinitos, donde yo quería ser profesor, enseñarle con otro compañero, otro vecino, y nos llamábamos como los hermanos maristas, nos llamábamos el hermano Víctor y el hermano Edgar. Así que siempre tuve esa vocación del servicio. La vocación al servicio está en el alma de todos. Quizás muchos no lo hacemos, otros lo hacemos sin darnos cuenta. Estamos sirviendo de diferentes maneras. Yo lo hice así desde niño, pero luego uno va creciendo y va encontrando otras maneras, otras formas de ir desarrollándose en esto tan importante que es servir a los demás. Servicios en la comunidad, trabajar por el bien de las personas, ir a lugares donde se necesita, de niños, de ancianos, hospitales, en las cárceles. Hay tantas maneras de servir, porque al fin y al cabo yo diría que el servicio ante todo a los demás requiere más que hacer cosas, es darse uno mismo. No es dar ni siquiera, es darse uno, dar el tiempo, orar, que si yo saco todos los días 10 minutos, una hora para orar por determinadas situaciones, ya estoy sirviendo desde mi alma, desde mi corazón, con mi espíritu, porque en eso consiste ante todo el servicio a los demás, en darse, sacar tiempo, una sonrisa, una palabra en el momento adecuado, escuchar. Hay muchas, pero muchas maneras de servir. Por eso yo diría que el poder del alma, porque estamos contrarrestando el poder de la razón. La razón muchas veces me va a llevar a decir, ¿cómo se te ocurre? Tú no puedes, no tienes el tiempo. ¿Para qué vas a servir si nadie te va a pagar? Porque le ponemos precio económico a las cosas. Vivimos en el mundo, necesitamos del dinero para vivir, para sobrevivir muchos,
y para poder llevar una vida digna. Pero el servicio como tal no es eso. La razón te va a decir de qué te sirve sacar tiempo, dedicar tiempo, preparar cosas, irte a lugares, gastar, sacar de tu bolsillo, si nadie te va a devolver, si nadie te va a recompensar. Pero no, porque el poder del alma va en contra de ese poder de la razón. Y ante todo, con la fe, hacemos todo el trabajo posible. Yo recuerdo en Estados Unidos, cuando comencé en una comunidad, bueno, ya había comenzado la misión, pero yo propuse que se hiciera parroquia esa misión. Me dijeron, no, porque allí no hay dinero. Y yo dije, ¿cómo va a ser esto? ¿Acaso el dinero trae la fe? ¿No será más bien que nuestra fe y nuestro servicio a los demás atraerá el dinero que se necesite para las obras que hay que realizar? Y me sostengo en eso, porque en eso consiste el servicio. Miremoslo en lo místico. El servicio en el nivel místico es devoción, es dedicación, es fe inamovible. Yo no me imagino a una Teresa de Ávila, a Teresa de Jesús, diciendo, no, es muy difícil llegar tan lejos. Yo para recorrer esos caminos, ya tan vieja, tan cansada, yo no creo que encuentre un lugar para hacerlo. No nos podemos ir así sin saber a dónde vamos a llegar. No, es una fe inamovible, es una fe que la lanzó a caminar, a recorrer los caminos que fuera para llegar a donde tenía que llegar, a dar su servicio, a entregar su amor, a hacer las fundaciones que tenía que hacer. Eso pasó con los místicos de la época de Santa Teresa y de todo ese siglo fundamentalmente. ¿Cómo movieron el mundo? Muchos encerrados en un monasterio, orando, orando. Con la oración movieron a muchas personas. Con su oración en un monasterio sirvieron a muchas personas, a mucha gente. ¿Cuántas personas con la oración se sanan, se liberan, se reconcilian, se vuelven a reunir? ¿Cuántas personas con ese servicio que yo haga de orar alcanzan consuelo, fortaleza, ánimo, positivismo? Por eso es tan importante que lo hagamos. Ya lo decía otra Teresa, que tomó ese nombre por Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Calcuta. Nos dejó esa frase tan importante. Si no vivimos para servir, nos servimos para vivir. Qué hermoso entender esto, que viene desde Jesús. Se lo dice a los discípulos claramente. Sean ustedes servidores de todos. Y allá estamos cercanos a celebrar la Semana Santa y el Jueves Santo lo recordamos cuando Jesús se ciñe, se pone de rodillas y le lava los pies a sus discípulos para que entiendan lo que significa servir. Es el sentido máximo de la humildad, de la sencillez. Y así lo hizo Jesús y nos lo enseñó. Y nos lo enseñó con su vida, porque Él lo dice, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y el servicio tiene el culmen en dar la vida por los demás. Y lo hizo en la cruz. Sirvió en la vida, sanó enfermos, ayudó a tantas personas, anunció el amor y la misericordia del Padre y luego nos dio su vida en la cruz para rescatarnos del pecado en el que la humanidad andaba, caminaba durante siglos y siglos. Ser útil al mundo, ante todo, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo y amiga, es una expresión del propósito que hay en nuestra alma. Toda alma tiene el propósito de servir. Lo que pasa es que muchos no hacemos caso, no entendemos, o más que entender, no damos el paso y no nos lanzamos a servir, porque ese es nuestro propósito, servir, servirnos unos a otros. Servir a una persona es servir a la vida. Quienes no pueden dedicarse plenamente, totalmente al camino místico, aún así deben poner a trabajar el alma, despertar su alma y escoger llevar una vida de servicio en el mundo de diferentes maneras. Porque ¿de qué te sirve a ti estudiar y tener todos los títulos, ser un gran profesional, si no estás dispuesto a servir de corazón a los demás? Si tú estás siguiendo un camino espiritual, ya
has empezado a prestarle un servicio activo primero a tu vida y de allí lo vas a hacer con los demás. Ya te estás sintonizando con las necesidades de las personas que te rodean y del medio ambiente, porque eso sucede. Cuando estamos en un camino espiritual, nos vamos volviendo sensibles ante el dolor, ante el sufrimiento, ante los problemas de los demás y buscamos acciones para poder remediarlas. Por eso hay muchas fundaciones, hay muchas instituciones que quieren hacerlo. Muchos se desvirtúan, muchos dañan el camino y el carisma inicial con el que se han comenzado tantas obras bellas. Recordemos a un Francisco de Asís. ¿Qué hacía él? Cuando comenzó esa conversión, se iba a buscar a los pobres, recogía comida y les llevaba. Muchos decían, es que hay que predicar, ya lo estamos haciendo. ¿Cuándo? Cuando estamos llevándole a los demás, estamos predicando, estamos anunciando más la palabra, el evangelio, cuando hacemos obras. ¿De qué me sirve hablar de tantas cosas? ¿Cuánto nos paramos en un púlpito a hablar del amor, de la misericordia? Y lo que menos tenemos es amor y misericordia. Y no podemos refugiarnos en decir, es que el que ama es el amor de Dios. No, el amor de Dios se expresa a través de mí, de mi vida, de mis acciones, de mis obras, de mi trato con los demás. Por eso es tan importante. Ya tú vas ensanchando tu sensibilidad de tal manera que tu alma no te va a permitir descansar. Teresa, ya aún casi moribunda, y seguía trabajando, seguía sirviéndole a los demás. ¿Por qué? Porque no queremos parar. Eso es el alma. Bueno, yo no veo demasiado ahora Netflix. Estoy tan ocupado en cosas, pero les voy a confesar que estoy viendo una serie que se llama New Amsterdam, que es de un hospital en Nueva York, y me impresiona. El director de ese hospital es como el ideal del médico hoy, del médico que sirve a sus pacientes, que si la gente no llegó al hospital, el hospital llegó a la gente. Y tiene cáncer aquel hombre de la serie. Tiene cáncer, pero a él no le importa, él sigue sirviendo y buscando la manera de ayudarle y de servirle a los demás. Y hablando de médicos, me acuerdo del pasado, está la película de la vida preciosa de este médico tan maravilloso italiano que dio todo de sí mismo, entregó hasta sus cosas, sus pertenencias, las vendía para comprarle la medicina a aquellos que no tenían con qué pagar la medicina. Este doctor especial se llamaba Giuseppe, no sé si lo pronuncio bien, yo no hablo italiano, Moscati. Busca la película de la vida de este hombre que solo se dedicó a servir sin condiciones, sin parar, sin detenerse hasta entregar su vida. De eso se trata el servicio. Y así hay tantos ejemplos en la vida que tú misma en este momento podrías estar pensando, tal persona, tal otra. Nunca una persona sensible que trabaja en lo espiritual y lo místico se sentirá cómoda. Nunca se sentirá tranquila si se detiene y deja de servir. Porque uno solo siente impulso de salir y de servir y de servir y de servir y de no parar, sea lo que sea. Tu alma siempre te va a llevar a situaciones que quizás tú preferirías no haberte metido, o que inclusive en muchas ocasiones después de hacerlo, dices, ¿yo en qué me metí? ¿Yo por qué hice esto? Porque esa es la manera que tiene tu alma de expandir esa capacidad de tu mundo físico, de tus capacidades, aún de tus debilidades y de tus no capacidades para hacerlo, para aprender a servir a los demás. Ahora, tu mente racional va a luchar contra estas instrucciones del alma, pero tú probablemente con tu alma vencerás toda explicación, todo cuestionamiento racional y vas a seguir luchando para que las instrucciones divinas que te llevan a servir se realicen y puedas seguir haciéndolo. El servicio es trabajo del alma. Por eso esta tercera morada es tan importante. Porque aquí, cuando llegamos al servicio en los retiros presenciales, vivimos una de las experiencias más preciosas, místicas, personales y grupales a la vez, en el encuentro con Dios
que me llama a una misión concreta. Por eso no puedes perderte cuando puedas hacer este retiro presencial, porque lo que vas a recibir es algo muy grande para poder servir a los demás. Vamos a hacer nuestro trabajo para el alma después de explicar un poco, porque es muy poco lo que he explicado, para todo lo que encierra el servicio, de todas las posibilidades que hay. Te vas a sentar con tu alma, oras, te sientas como lo has hecho con todos los aposentos y vas a hacer estas preguntas a tu alma después de tu oración. ¿Dónde y cómo puedes tú servir a los demás? ¿Y dónde pones tú el límite? ¿Eres consciente de haber interferido en alguna instrucción que te pedía el alma para servir a los demás porque no te gustó esa instrucción? Y aquí voy a explicar un poco. Yo he vivido en muchos retiros, en muchos grupos, he vivido muchas experiencias y hay personas que de pronto cuando van a un retiro a servir, lo llaman servidores, casi todos los retiros que conozco llaman servidores a las personas que van y dicen yo quiero ser servidor. Y entonces cuando llegan y le dicen, bueno, tú te vas a encargar del aseo, de los baños, o vas a trabajar en la cocina, o vas a trabajar en esto, abren los ojos y dicen, pero yo quería ir a servir como lo hace fulanito, que va y habla y explica. A veces hay instrucciones que tu alma te está pidiendo hacerlo, pero cuando te ponen una tarea, un servicio, te asustas o no te gusta simplemente porque piensas que estás hecho para cosas más grandes y a veces lo más grande es lo más pequeño y lo más pequeño es lo más grande. El que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado, dice el Señor. Otra pregunta muy importante para tu alma en este aposento. Si te has negado a esa instrucción, ¿por qué razón lo has hecho? ¿Te resulta demasiado humillante? ¿Consideras tú que el servicio a los demás es algo que debe resultar conveniente? Estamos en el séptimo aposento, estamos trabajando con el alma y hay que hacerlo con estas preguntas. Tú mismo vas a responder con tu alma estas preguntas. ¿Consideras que el servicio a los demás tiene que ser algo físico o tiene que ser orientado a la acción? Entra en un estado profundo de oración. Escucha cómo te instruye tu alma acerca de tu capacidad para servir a los demás. ¿Cuáles son los dones de tu alma? Los dones de servicio a los demás que todavía no has descubierto. Qué importante esta pregunta, porque quizás tú tienes unos dones ahí, quizás no, los tienes. Y tu alma tiene que mostrártelos porque no te has dado cuenta. Trata de descubrir al menos 10 de esos dones que antes no sabías que tuvieras. Pueden ser dones inherentes a tu personalidad o talentos. El don de saber escuchar, de empatizar, por ejemplo, el don que llamamos de gentes, un talento musical o de un arte, de la cocina, de la costura. Hay tantos dones que hay y que yo no los he puesto al servicio. Y los dones nos los ha dado el Señor para ponerlos al servicio. Aquí tendríamos que hablar de los carismas, que es otro tema que va dentro de este aposento. En los retiros presenciales lo haremos. Entonces, has de identificarlos, describirlos y ojalá los hagas con unas frases para que le des forma y los traigas a tu vida, a tu diario vivir sobre todo, y los pongas a trabajar. Y más que a trabajar, a servir a los demás. Llegamos al final de nuestro séptimo aposento de la tercera morada. Muchas gracias. Gracias por tu servicio, porque muchas veces, incluso sin darte cuenta, movida por el Espíritu de Dios, por la inspiración divina, estás sirviendo de diferentes maneras. Hay personas que me dicen, no sé cómo servir.
Claro que sí sabes, siéntate con tu alma, ora, reflexiona y verás que hay muchas maneras de servir que quizás lo estás haciendo sin darte cuenta. Así que hay que hay que seguir sirviendo porque es ante todo esto lo que mueve nuestra alma. No hemos de tener miedo, no hay que pensar, no hay que razonar si servimos o no, no hay que pedir permiso a nadie para servirle a los demás, todo lo contrario, siempre hemos de estar dispuestos desde el corazón, desde el alma, a servir de las múltiples maneras que hay para hacerlo. Pero antes de irnos, te dejo con estos anuncios muy importantes. Por favor, ponles atención, escúchalos. Todos los domingos tenemos un clic al alma Kids, que los niños se pueden conectar para escuchar el mensaje del Evangelio de cada domingo a través de Instagram y a través de Facebook. Un clic al alma Kids. Los lunes tenemos Hambre de Dios. Hambre de Dios es un espacio para escuchar la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra, que es la que calma nuestra hambre. La premier es los lunes a las 5 de la mañana, pero si no puedes a esa hora, a cualquier hora de cualquier día, puedes ver Hambre de Dios. Los jueves, la premier, como lo estamos haciendo ahora, de nuestro retiro espiritual digital, para que no te lo pierdas. Y los viernes, el podcast que se inicia a las 7 de la noche, pero también quedan las plataformas como un programa de radial todo el tiempo a la hora que tú quieras. Ya vamos llegando casi al episodio 50 de Un Clic al Alma en el podcast. Agradezco, como siempre lo hago permanentemente, por tu apoyo, por tu donación económica que hace posible que podamos continuar con nuestro trabajo, con nuestro proceso aquí en nuestros retiros espirituales digitales y en todo lo que ya he mencionado. Estas son las plataformas donde tú puedes hacer la donación, que agradezco de nuevo y pido a Dios que multiplique lo que das con generosidad. Por último, vamos a empezar los retiros espirituales presenciales. A reiniciar, porque realmente ya los había iniciado hace mucho tiempo, pero vamos a empezar en Carolina del Norte en mayo. El segundo semestre espero estar haciéndolo también en Colombia. Pero es importante que entiendas que vamos a terminar nuestra tercera morada cuando lo hagamos después de la Semana Santa. Ya no vamos a tener retiros espirituales digitales, por lo menos por ahora, porque vamos a dedicarnos a lo presencial, porque Dios nos está bendiciendo, la sanación está llegando al mundo y terminaremos con toda esta pandemia y volveremos a una vida donde nos podamos integrar, encontrar, orar, alabar a Dios. Tengamos fe que así será. Bendiciones abundantes, que la Virgen María nos cubra con su manto y que muy cercanos a celebrar la Semana Santa estemos dispuestos de corazón a celebrar sobre todo la muerte, pero ante todo la resurrección del Señor. Dios te bendice.